¿Qué tal amigos de Sin embargo en este miércoles 18 de junio? Ya son las 11:04. Le agradezco mucho que me acompañe esta fría mañana de miércoles, fría aquí en la Ciudad de México, para hablar sobre un perfil, la policía mala de Trump, la cazadora de Trump, una política, Kristi Noem, que se ha formado y ha dado, ahora sí que siguiendo toda la línea del conservadurismo más duro allá en Estados Unidos. Vamos a hablar principalmente en su paso como gobernadora de Dakota del Sur, donde se desempeñó desde 2019 hasta 2025 solo para sumarse al gobierno de Donald Trump, y desde donde impulsó su imagen como pues cazadora de migrantes, enviando a la Guardia Nacional de Dakota del Sur hacia la frontera, aun cuando hay una distancia de 2,000 kilómetros entre Dakota del Sur, que está más cerca de la frontera de Canadá que el de la frontera sur de Estados Unidos con México. Y sí, vamos a hablar evidentemente sobre las polémicas que suscitaron a partir de la publicación que ella hace de un libro de memorias en el que da cuenta cómo mata a su perra sola, simple y sencillamente porque, según dice ella, no servía para cazar y era una perra muy mala que no le servía nada. Eso, ella como un ejemplo de que cuando tienes que hacer algo, por difícil que sea, se tiene que hacer y ya. Sin duda un personaje muy polémico que se ha sumado en el círculo más cercano de Donald Trump. Quédese y para empezar y profundizar más en Kristi Noem. Muy buenos días a todos nuevamente, aquí a David Morales, a Rodolfo Salecilla. Rodolfo, desde la mañana dejamos nuestro like, a Ernesto BG, a Canizales, a Jess Antequeras, pues muchas gracias por acompañarme esta mañana para hablar sobre la policía de Donald Trump, la política antimigrante, la cazadora, en todos los sentidos, ya que ella desde joven ha revelado esa fascinación que tiene por cazar, y también porque en su paso como gobernadora es prácticamente lo que hizo con la migración, aún fuera de su estado. Recordemos que ella envía elementos de la Guardia Nacional de Dakota del Sur a Texas para atender ese problema, y también una mujer que ha tenido problemas con los nativos, los verdaderos nativos de América, y que los estadounidenses mandaron a vivir a reservas. Pues prácticamente ha tenido problemas con ellos al acusarlos de estar infiltrados por el crimen organizado. Sin duda un perfil polémico, pero me gustaría, empezar cómo es que la venden desde la derecha, cuál es la imagen que han armado ella, su círculo cercano y los medios aliados. Por ejemplo, de Daily Caller, que es un medio de derecha, daba cuenta hace 2011, cuando ella empezaba su camino por el Congreso, ya con miras para ser gobernadora de Dakota del Sur, mencionaba cómo era básicamente una mujer que había iniciado desde abajo, que era una ganadera, que pues desde muy joven, gracias a su padre, conoció lo que era trabajar la tierra. Narran cómo su padre se cae a un silo de maíz, pierde la vida, y ello le obliga a regresar ella a su casa familiar donde vivía su madre, para que junto a sus hermanos se hicieran cargos de la granja familiar. Ahí es cuando conoce los altos impuestos para la cuestión de los derechos de secesión, para poder heredar la granja, y dice que ahí es cuando ella se empieza a interesar por cuestión de la política. Después su madre abre una cafetería, ella la ayuda, es decir, se empieza a crear esta idea de la cultura del esfuerzo de una mujer que
como gran parte del electorado de derechas que trabaja el campo, que es amante de las armas. Ella misma ha manifestado su interés tanto por las armas como dice que sus hijos en esta entrevista con The Daily Caller y en este perfil les contaba qué tipo de armas son las que prefieren. Incluso da cuenta cómo de muy joven, antes de adentrarse de lleno en la política, junto con su familia habían estrenado estos como tours de casa de faisanes, en los que ella a lo largo de los años ha manifestado su interés. Pues bien, esa es una parte de lo que podemos ir adentrándolos a Kristi Noem, quien de hecho hace unas cuantas horas fue internada con medidas de precaución extrema, como dio a conocer su oficina. Fue internado en un hospital de Washington ayer, por ejemplo, tras experimentar una reacción alérgica. Eso es importante mencionar porque es lo último que pasó, la última actualización que ha habido sobre Kristi Noem, quien dirige, eso es muy importante, una secretaría de 260,000 empleados que son los responsables de migración, seguridad aeroportuaria, respuestas a desastres y otras obligaciones, la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y como nosotros le hemos visto, quien ha utilizado este lenguaje muy similar al Trump de ver invasores extranjeros, de hablar como migrantes, como delincuentes. Y particularmente lo que hemos visto más recientemente es estas ofensivas a partir de información falsa que ha creado narrativas, como sucedió recientemente hace un par de semanas con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusa de azuzar las protestas violentas allá en Los Ángeles, California, a partir de una tergiversación de lo que había manifestado la presidenta en San Luis Potosí en un contexto muy distinto. Pues bien, lo que hemos aquí sin embargo expuesto es que esta narrativa falsa de Kristi Noem ciertamente ha tenido impacto dentro de los medios de extrema derecha y del electorado más radical de allá de Estados Unidos. Y bueno, este es un poco un acercamiento para hablar de Kristi Noem. Son demasiados datos de lo que podemos decir sobre ella. Y como lo que aquí en los comentarios siempre dicen, que este episodio en el que mata a su perro, que de hecho esto es lo que le cuesta el no ser postulada como vicepresidenta en la fórmula con Donald Trump, aunque Trump ya la tenía muy identificada, muy ubicada, y de hecho es por eso que la suma. Desde noviembre se había hecho la propuesta como secretaria de Seguridad Nacional de allá Estados Unidos, se concreta en enero de 2025 y pues Trump siempre ha reconocido su paso, su trayectoria y la efectividad que ha tenido ella como contra la inmigración. Evidentemente una de las banderas que Trump ha llevado desde su primera campaña presidencial y en la cual ha encontrado una aliada importante en Kristi Noem. No le cuento más, vamos precisamente a este primer close-up en el que vamos a adentrar cómo fue toda esta experiencia, este primer acercamiento de Kristi Noem en la criminalización de la migración en su paso como gobernadora de Dakota del Sur. Vamos a verlo y regresamos. Una cazadora de migrantes. Kristi Lynn Arnold Noem, o Kristi Noem, como prácticamente todos la conocemos, es una política estadounidense nacida en Dakota del Sur hace 53 años, que ha gobernado su estado en 12 ocasiones. El periodo se extiende de enero de 2019 a enero de 2025, mes en el que se suma al gobierno de Donald Trump como la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ella es, en los hechos, la responsable de implementar la política migratoria de Estados Unidos, de estas redadas que hemos visto ahora sí que en Los Ángeles, en California, y que se han extendido pues prácticamente a todo el país y que hace unos días llevaron a que dentro de los 50 estados que conforman la Unión Americana se registraran manifestaciones y protestas por estas medidas que, si bien han sido encabezadas, dirigidas, ordenadas desde arriba por el presidente Donald Trump, en los hechos Kristi Noem ha sido quien se ha encargado de ejecutarlas. Y sobre todo, no solo en estos últimos meses, de hecho es un antecedente que ella tiene como gobernadora de Dakota del Sur, es haber hecho algo similar,
claro, Dakota del Sur está casi a 2,000 kilómetros de la frontera, no es un estado fronterizo, y aún así fue considerada una de las gobernadoras más duras en cuanto a políticas de migración. En su periodo como gobernadora fue muy notorio, muy característico que Noem tenía una línea dura contra la migración. En 2021 ella rechazó recibir a cualquier refugiado afgano, aun cuando Estados Unidos pues, prácticamente fue allá a Afganistán, desestabilizó un país, generó caos, y después de haber estado ahí durante años se retiró, dejando que el talibán reingresara, diciendo que al final de todo no era tan malo, aun cuando sabemos que en ese país regresa este régimen con promesas de tener una apertura distinta, y que los hechos nunca fue así. Bueno, Noem le cierra las puertas a todos los refugiados afganos, y de hecho como gobernadora, ya le había dicho, son casi 2,000 kilómetros de distancia de Dakota Sur a la frontera sur con México, y eso no le impidió que ella agarrara a la Guardia Nacional de Dakota del Sur y la enviara a Texas para reforzar ahora sí que todos los controles migratorios. Lo hizo, y lo hizo a la fecha con una serie de recursos que han sido cuestionados, pues empleó un financiamiento privado para enviar a agentes de la Guardia Nacional de Dakota del Sur. El propio Congreso, el Capitolio, le cuestionaron cómo es lo que lo había hecho. Ella siempre negó que se trataran de contratistas, y que estas donaciones que fueron otorgadas por un donador republicano de hace tiempo, quien ella asegura no conocer, fueron a parar a las arcas del Estado y fueron básicamente para el transporte de alimentos. Eso es lo que ella dice, pero en su momento recibió serios cuestionamientos por este tipo de mecanismos para enviar a la Guardia Nacional de Dakota del Sur a la frontera, cuando no tenía ni siquiera atribuciones para realizar detenciones, y cuando informes obtenidos por The Washington Post a través de la Ley de Transparencia de allá de Estados Unidos reconocieron que aunque había días en los que había un flujo importante y que ellos daban cierto apoyo a la policía, a la patrulla fronteriza, llegaban a haber periodos de hasta 5 días, 6 días en donde no veían a ningún migrante, pero ellos estaban desplegados allá en Texas. El argumento en el que Kristi Noem se afianzó y se mantuvo en cuanto a toda esta medida de desplegar elementos de la Guardia Nacional de Dakota del Sur fue sostener que la frontera era una crisis de seguridad nacional y que competía a todos los gobernadores de todo Estados Unidos a atenderlo. También lo hizo como una medida para cuestionar y poner en duda el manejo y el desempeño del gobierno de Joe Biden, e incluso en reiteradas ocasiones dijo que ella hacía lo que estaba haciendo porque pues Joe Biden y Kamala Harris no estaban tomando cartas en el asunto, y por lo mismo también invitó a los demás gobernadores republicanos a replicar estas medidas. De hecho, en la medida en que fue dándose este despliegue de elementos de la Guardia Nacional de Dakota del Sur en la frontera, a la medida que fueron aumentando, también fue aumentando el tono de la propia Noem. En un discurso que tuvo en una sesión conjunta de la legislatura estatal en enero de 2024, es decir, hace ya más de un año, Noem declaró: Dakota del Sur se ve directamente afectada por esta invasión. Nos afecta la presencia de cárteles en nuestras reservas tribales, la propagación del narcotráfico y la trata de personas en nuestras comunidades, y la pérdida de nuestros recursos a nivel local, estatal y federal. Ojo aquí, más adelante vamos a profundizar en este punto, que también le ha valido choques con las tribus, con los nativos americanos que están viviendo en reservas. Ella ha sostenido desde entonces que el narcotráfico, en específico los cárteles mexicanos, se han infiltrado en las reservas, atribuye que se han incrementado los niveles de violencia, y desde ahí es interesante cómo ella menciona una invasión, prácticamente los mismos términos que conocemos y sabemos que ha empleado Donald Trump para referirse a los migrantes. Pues bueno, fue parte de lo que utilizó ella como gobernadora para utilizar de pretexto el que se hiciera el despliegue, no en su estado, sino de 2,000 kilómetros hacia abajo, bueno, hacia la frontera sur entre Estados Unidos y México. En ese discurso, de hecho, Kristi Noem
se refirió a la frontera entre ambos países como una zona de guerra. Nuevamente aquí vemos esa misma narrativa trompista que pues obviamente le valió por lo mismo un lugar en la administración federal de Donald Trump y particularmente como secretaria de Seguridad Nacional, aunque eso también es importante recordarlo, ella era una de las opciones que sonaban más fuertes hacia en el marco de la campaña, de la segunda campaña electoral de Donald Trump, bueno, la tercera, la segunda, la que llega al gobierno de Estados Unidos como su vicepresidenta. Todo eso se termina cayendo cuando ella misma publica en un libro que tuvo que, pues, asesinar a un perro que tenía porque nunca la obedeció, lo estaba tratando de adiestrar y se quejaba de que no podía cazar faisanes, de que el perro se metió ahí el gallinero, mató todas las gallinas y cuando ella lo trató de sacar la mordió y todo eso determinó ya era un perro que era pues imposible de cuidar, entonces lo tuvo que asesinar. Ella puso de hecho este ejemplo para referirse a que cuando alguien tiene que hacer algo, por duro que sea, es lo que se tiene que hacer siempre que sea el camino correcto. Esto le generó crítica entre demócratas, entre republicanos y para muchos, bueno, particularmente medios como The Hill, de Washington Post y The New York Times y un amplio espectro de la prensa también internacional, por ejemplo The Guardian, que reseñaba este libro, consideran que esta revelación que ella misma hizo fue determinante para que se bajara de la contienda como una posible vicepresidenta en esta pasada contienda presidencial, aunque aseguró su puesto, su lugar en el gobierno trumpista como secretaria de Seguridad Nacional. Lo cierto, como lo señala The Washington Post, es que estos despliegues que ella hizo como gobernadora de elementos de la Guardia Nacional de Dakota del Sur costaron alrededor de $3.3 millones, generaron dudas sobre la legalidad de la financiación privada y contribuyeron a avivar una disputa entre Noem y las tribus americanas de Dakota del Sur después de que ella alegara que estaban infiltrados por el crimen organizado. De hecho, documentos y entrevistas a las que tuvo acceso The Washington Post muestran que el equipo de la gobernadora se volcó en medio de este despliegue en afianzar su imagen como una política seria que atendía una problemática en la cual pues hemos visto que políticos como Trump han anclado su propuesta en la administración como es todas estas medidas antimigratorias y se centraron ahí que dejaron pasar cuestiones tan elementales como que no había anunciado el despliegue antes de siquiera haber tenido la autorización por el Congreso o saber si lo que estaba haciendo era viable. Seguramente recordará que por ahí de 2016 se da un fuerte movimiento de resistencia de los nativos americanos, reitero, los verdaderos nativos de Estados Unidos, allá en Dakota del Sur, por oponerse a un gasoducto. Fueron manifestaciones en las que se extendieron en distintos años hasta 2021. En el gobierno de Joe Biden se cancelan pues evidentemente hay un reconocimiento a la cancelación de este proyecto. Sin embargo, Trump en su momento, por ahí de 2017, incluso firma órdenes ejecutivas para ordenar que continuara su construcción. Bueno, eso nos da cuenta del tipo de involucramiento que tienen los nativos americanos, las distintas tribus que viven en reservas en este estado, en cuanto a lo que se refiere a todo este tipo de políticas y de oponerse a proyectos como este. Bien, ciertamente hay una serie de episodios en los que dan cuenta la confrontación abierta que ha tenido esta Kristi Noem precisamente con los verdaderos nativos de América, como dicen ellos, son los verdaderos nativos de Estados Unidos, de América del Norte, de toda esa región, pues en un momento de enero de 2024, cuando da este famoso discurso en el Congreso en el que declara la frontera como una zona de guerra, ahí hay una ofensiva que abre contra la migración al sostener que son delincuentes los que ingresan a Estados Unidos y menciona que esa zona de guerra atañe a todos los estados, sean fronterizos o no. El choque con los nativos americanos.
En mayo de 2024, Kristi Noem, la Guardia Nacional de Dakota del Sur a la frontera, mediante un sistema de financiamiento privado el cual nunca ha aclarado y que ciertamente lo único para lo que sirvió, de acuerdo con sus detractores, fue para posicionar su imagen a nivel nacional. Bien, en este mensaje se centra también en una ofensiva contra las distintas tribus que viven en las reservas, afirmando que eran puestos de avanzada de los cárteles mexicanos, específicamente de los cárteles mexicanos. Acusa que pues el crimen organizado estaba reclutando a todo tipo de nativos que vivían en estas reservas, pues para dedicarse de lleno y sumarlos a su maquinaria delincuencial, e incluso aseguró, sin presentar evidencia alguna, que los líderes de las distintas tribus se beneficiaban de todo este esquema. Evidentemente esto causa un abierto conflicto con las autoridades tribales, quien le responden y llegan a considerarla una persona no grata en uno de los episodios más importantes, que también muestran este discurso de criminalizar todo lo que es diferente. Kristi Noem, como lo hemos visto en esos spots que siguen transmitiéndose tanto en redes sociales, en YouTube, y que implicaron aquí en México una confrontación directa de la presidenta mexicana con los medios que permitieron la entrada de este tipo de contenido, que ciertamente lo único que hizo es criminalizar la migración. Vamos a este otro episodio sobre cómo se ha confrontado con los nativos americanos, porque en verdad muestra cómo es pensamiento sistemático de ver en el otro, en la otra edad, un enemigo, y centrar en ello todos sus esfuerzos, particularmente cuando no se es blanco, cuando no se forma parte de este círculo de hombres blancos trabajadores, que es el que alimentan ciertamente el electorado de Donald Trump, y que al mismo tiempo es parte del electorado de Kristi Noem, y que le permitió ese buen desempeño como gobernadora de Dakota del Sur, y de que saltara de ahí al gobierno de Donald Trump. Vamos a ver este segundo close-up en donde damos precisamente todos los detalles sobre esta guerra abierta con las tribus de nativos, de los verdaderos nativos de Estados Unidos. El choque con los nativos americanos. En mayo de 2024, Kristi Noem dejó de ser bienvenida, es decir, fue declarada una persona no grata en 7 de las 9 reservas ubicadas dentro del estado. El rechazo a su persona se dio precisamente porque Noem afirmó sin pruebas que los cárteles mexicanos estaban utilizando estas reservas como bases de operaciones. Fue en enero de 2024, en este discurso en el que ya habíamos hablado en el close-up pasado, en el que se refiere a la frontera como una zona de guerra, que ella aseguró, insisto, sin presentar pruebas, que los miembros de los cárteles mexicanos estaban cometiendo asesinatos, por ejemplo, en la reserva Pink Ridge y en Rapid City, y sostuvo que una banda llamada los Ghost Dancers estaban afiliados, eran pertenecientes a los cárteles mexicanos. También afirmó que estas organizaciones del narcotráfico habían reclutado a miembros de las tribus para unirse a sus actividades delictivas. Esto no quedó ahí. Las críticas de Noem, sobre todo las acusaciones en contra de las reservas donde viven los nativos americanos, que ellos sí son nativos de esas tierras, sostuvo los señalamientos y aumentó las acusaciones al involucrar a sus líderes tribales. En una asamblea pública en Winner, en Dakota del Sur, Noem dijo, y es textual: tenemos algunos líderes tribales que creo que se benefician personalmente de la presencia de los cárteles aquí, y por eso me atacan a diario. Como consecuencia, las tribus Oglala, Rosebud, Standing Rock, Cheyenne River, Sioux, Syston, Wapton, Yankton y Crow Creek le prohibieron la entrada a Noem a sus reservas. En mayo, si usted hubiera pensado que Noem, a partir de que le prohibieron la entrada, había matizado sus declaraciones, en mayo de 2024 insistió en X: los líderes tribales deberían tomar medidas para expulsar a los cárteles de sus tierras y aceptar mi oferta de ayudarlos a restablecer la ley y el orden en sus comunidades mientras protegen su soberanía. Solo podemos lograr esto mediante asociaciones.
porque la administración de Biden no está haciendo su trabajo. En una entrevista de la cual da cuenta la NPR, la radio pública de allá de Estados Unidos, que por cierto está en riesgo de desaparecer ante los recortes que ha contemplado en esta segunda administración Trump, el presidente de la tribu Oglala Sioux, Frank Starcom-South, afirmó que Noem estaba explotando, estaba lucrando con reclamos legítimos que habían hecho las tribus, las reservas, en cuanto a que necesitaban un mayor financiamiento de sus fuerzas de seguridad y simple y sencillamente lucrando para estar metiendo esas intrigas, insisto, sin pruebas de que había infiltración del crimen organizado en cada una de estas reservas. El propio líder de esta comunidad añadió que el consumo de drogas y de delincuencia habían aumentado, sí, en la reserva, pero dijo, al igual que en todo el estado. Sin embargo, lamentó que las acusaciones de Noem se habían convertido, de que las tribus se habían convertido en puestos de avanzada de los cárteles mexicanos, simple y sencillamente carecían de fundamento y correspondían a una politización del tema migratorio, del tema de seguridad, en particular con lo que respecta a estas tribus. En un comunicado en respuesta al destierro de esta reserva, una de las otras 7 donde fue expulsada, Noem dijo que era lamentable que que Starcom-South haya optado por introducir la política en una discusión sobre las consecuencias de la incapacidad del gobierno federal para aplicar las leyes federales en la frontera sur y en las tierras tribales. Como ven, haciendo nuevamente ella política, se la trata de revertir allá a las tierras tribales y sí, centrando su mensaje en frontera sur al referir que esos delincuentes son que entran a través de la frontera sur mediante de manera irregular al país y particularmente acusando de estos puestos de avanzadas en tribus, algo que pues nunca pudo demostrar como gobernadora de Dakota del Sur. Charles Aborex, un juez de tribus nativas americanas en el estado, afirmó a su vez en mayo de 2024 no haber detectado pues actividades de cárteles en los casos que él había cubierto y dijo que los tribunales tribales ven casos de delitos menores civiles y penales que ocurren en el territorio indígena. Esto pues evidentemente para contrarrestar los dichos de Kristi Noem de esta infiltración que pues, ciertamente de la cual nunca dio pruebas más que sus dichos, e incluso en sus dichos si uno lo revisa es el creo, supongo, dice, ¿no? Es decir, sin tener todas las pruebas. Un antecedente importante que da cuenta de las diferencias que tuvo Kristi Noem como gobernadora de Dakota del Sur con los nativos americanos y ocurrió en 2019 cuando la tribu Oglala Sioux la declaró pues persona no grata en la reserva de Pine Ridge después de que Noem apoyara una ley estatal que pues prácticamente limitaba las protestas como las que ocurrieron durante las manifestaciones en contra del oleoducto Dakota Access en 2016. Además, el presidente de la tribu advirtió que ignorar esta directiva podría resultar en el destierro de sus tierras. Noem también enfrentó críticas de otra tribu, los Sioux del río Cheyenne, por los fuegos artificiales del 4 de julio en el monte Rushmore, un lugar que la tribu considera una profanación del territorio que históricamente les fue arrebatado, como consignó The New York Times. Pone en los comentarios esta María Ávila, que le mando saludo. Vale la pena rescatar este comentario en el que da cuenta, dice, ahora entiendo mejor el ataque a la presidenta Claudia Sheinbaum. No es una excepción, sino un gesto racista y violento dentro de un comportamiento sistemático. Tal cual, es importante hacer toda esta revisión de un personaje que pues, prácticamente se ha vuelto la policía, personifica todo el pensamiento antimigrante allá en Estados Unidos y la manera en lo que lo hace, siempre viendo al otro como el enemigo
amigo, es muy importante, sobre todo la manera en la que ella está impulsando su carrera, porque es lo que está haciendo, ese simple hecho de estar saliendo en televisión, con estos spots en los que pues prácticamente amenaza a los migrantes de si entras te vamos a cazar y te vamos a deportar, que de hecho si tiene oportunidad de ver, sin embargo, un texto que hace nuestra compañera Romina Gándara sobre los migrantes que han muerto bajo custodia del ICE desde 2018 hasta 2025, son 70 migrantes, 15 de ellos mexicanos, para darnos también cuenta de esta política de persecución contra los migrantes. Bueno, en ese lugar pues precisamente entra Kristi Noem, publicitando su imagen de manera muy fuerte, como lo hizo en Dakota del Sur. De Dakota del Sur, su tirada original era pues saltar, evidentemente como compañera de fórmula de Donald Trump. Su sinceridad, si la quiere ver así, se lo impide al escribir estas memorias en las que sí narra este episodio de su perrita a la que le quita la vida. También narra otro episodio en el que un macho cabrío sucede básicamente lo mismo porque era muy malo y olía muy mal, dice, y ahí da detalles. Entonces también deciden sacrificarlo. En ese mismo libro narra, en una versión que se da a la prensa y que le genera críticas, después lo sacan de la versión que sale a la venta, narra un episodio en el cual, según ella, se reúne con Kim Jong-un. Narra ese episodio como a manera de ejemplo de cómo ella ha tratado, dice textualmente, con pequeños tiranos. Evidentemente en todo Estados Unidos le preguntan cuándo fue esa reunión, en qué contexto se dio, cómo fue que se llevó a cabo. No responde eso y simple y sencillamente dice que esa historia nunca debió haberse publicado en ese libro. La retiran, la sacan, y también se dan otros episodios en donde ella quiere salir al paso a las críticas y cuestionamientos, y a mi ver simple y sencillamente se hunde más. Eso lo tenemos, sí. También está la cuestión que hemos visto en estas manipulación de las declaraciones de la presidenta para hacerla ver como quien incita a todas estas manifestaciones violentas en Los Ángeles. Eso ahorita vamos a hablar a detalle también de esta cuestión, y particularmente del manejo que tuvo en la pandemia. Dakota del Sur fue de los estados allá en Estados Unidos en donde las restricciones fueron mínimas. Ella dijo que siempre buscó que no se le cayera la economía. Ciertamente fue de las entidades con mayores tasas de COVID, incluso con la permisividad que llegó al punto de organizar un evento de 500,000 personas en el que acudieron todo tipo de motociclistas. Pues bueno, con el aval y con la venia de esta Kristi Noem, también se le cuestiona en relación a que ella saca de todos los libros de texto de allá Estados Unidos esta teoría crítica de la raza, según la cual palabras más, palabras menos, es más complejo, pero en breves palabras, para no perderme y ahondar más en ese otro tema, es como las instituciones y el propio Estado estadounidense están ahora sí que sustentados, erguidos sobre una cultura racista. Ciertamente lo hemos visto. Estados Unidos radica a todos los nativos de esas tierras, a los que quedan vivos los mete reservas, construye su país a través del esclavismo. Hasta el siglo, mediados del siglo pasado, todavía había cierto tipo de segregaciones hasta los autobuses, donde no podían, donde había lugares específicos para los afroamericanos y demás. Ese tipo de teoría crítica es algo que se ha estado llevando a las escuelas. Kristi Noem impulsa una iniciativa al no aprobarse, mete un decreto allá en Dakota del Sur para que no se enseñe nada más de eso. Eso por mencionar unas polémicas, y particularmente vamos a hablar en este close-up con el que los voy a dejar sobre su libro, que sin duda es el que da más material para entender cómo ella quiere vender lo que hay que hacer, lo que sea, siempre y cuando para obtener los resultados que uno quiera, porque es correcto, o este pensamiento estadounidense de no importa qué cuántas víctimas haya, si es lo adecuado, hay que llevarlo a cabo. Pues bien, los dejo con este último close-up y regresamos para despedirnos. Un historial de polémicas.
El pasado 10 de junio, todo lo vimos, llega el tema de la mañanera, incluso Kristi Noem acusa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ser la responsable de promover las movilizaciones y protestas en Los Ángeles, allá en California, durante una conferencia que dio allá a la Casa Blanca. Textualmente dijo: Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso, no debería estar alentando las violentas protestas que están ocurriendo. La acusación evidentemente fue desmentida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que manifestó su sorpresa ante la tergiversación que hizo Noem de un llamado que hizo la presidenta. La presidenta básicamente fue en su gira por San Luis y ya estaba refiriendo al tema de las remesas, señalando que si el gobierno de Estados Unidos insistía en imponer un impuesto a las remesas, que sería un impuesto sobre un impuesto, ellos no descartaban movilizaciones dentro del territorio mexicano, refiriéndose en ese tema específico. Noem utiliza esta grabación, la tergiversa, y es que empieza a lanzar todas estas falsas acusaciones. Lo cierto es que sí tienen eco dentro de pues los medios de ultraderecha de allá de Estados Unidos, medios que están muy identificados por difundir teorías conspiracionistas, noticias falsas y demás, pero hacen eco de estos señalamientos, incluso algunos los llevan muchísimo más lejos, señalando que todo era parte de una trama a la cual algunos mexicanos buscan recuperar el territorio que les fue arrebatado a mitades del siglo XIX en la invasión estadounidense, porque luego hablan de guerra. No, la invasión estadounidense, de la que por cierto Estados Unidos no habla en sus libros de historia, ¿no? Ciertamente se da este desmentido por parte de la presidenta, pero en verdad tiene un eco y un impacto dentro de estos grupos ultraconservadores que son a la postre pues la base política de Donald Trump. Eso se sumó además a estos polémicos spots que medios como Televisa, particularmente TV Azteca, empezaron a difundir en territorio mexicano de Noem, y que de hecho todavía aparecen en YouTube, en los cuales Kristi Noem, primero hablando en inglés y subtitulada, pues prácticamente amenazaba a cualquier persona que intentara ingresar de manera irregular allá en Estados Unidos con cazarla y deportarla. Posteriormente, en otro video, ya está en español, invitándolos a que ellos mismos se autodeportaran, forman parte de lo que hemos conocido como esta narrativa, y particularmente de esta necesidad y de esta manera de ella de sobreexponerse o de exponerse en la televisión, de impulsar su imagen y demás. Recordemos que ella era vista como una posible vicepresidenta de Donald Trump, y que todo se cae por las cuestiones que ella misma revela en un libro que pues salió contraproducente su intención de hacerse publicidad. Hay un punto también bastante interesante. Allá en Estados Unidos hay algo que se llama la teoría crítica de la raza. Hay artículos amplios y demás. Básicamente lo que sostiene esto es que hay un patrón histórico que ya en Estados Unidos, en el cual el derecho, las instituciones, todo, el propio Estado, el Estado de allá de Estados Unidos, están anclados, están formados, tienen desde su base el racismo totalmente ahí infiltrado o más bien fundido con lo que es el Estado, las bases del Estado, del derecho, las instituciones. Evidentemente grupos ultraconservadores niegan que esto sea así, y de hecho es una teoría que, por lo que entiendo, en algunos estados es que se imparte en las escuelas. Noem impulsó primero una iniciativa para que esto fuera prohibido en la enseñanza de las escuelas allá en Dakota del Sur. No logra los votos necesarios, es decir, no logra aprobarlo, y entonces ella pues firma una orden ejecutiva para limitar la enseñanza de esta teoría crítica de la raza, como la llaman allá en Estados Unidos. No es la última ni la única polémica que se ha sumado tanto en su desempeño como gobernadora y ahora como secretaria de Seguridad Nacional. Durante la pandemia del coronavirus, Noem optó por las libertades individuales
y pues prácticamente convirtió a Dakota del Sur en el estado con la menor cantidad de restricciones, en donde no se ordenó el uso de mascarillas ni restricciones significativas para los negocios. Según datos de salud citados por The New York Times, Dakota del Sur se registraron ahí varios aumentos repentinos. Fue uno de los lugares donde hubo más casos de COVID-19 precisamente a raíz de estas decisiones que optó Kristi Noem. Por una parte, los más críticos determinaron que lo que hizo al hacer con estas medidas laxas, pues contribuyó a un aumento de los contagios y de las muertes. Por otra parte, su electorado, sus seguidores, le aplaudieron la medida de haber mantenido la economía sobre cualquier otra cosa. De hecho, The New York Times apunta en ese sentido que los críticos de Noem argumentaron que sus políticas habían contribuido al aumento de las tasas de contagio del COVID-19, mientras que sus partidarios la elogiaron por mantenerlos, la economía estable. A pesar de las altas tasas de mortalidad per cápita en Dakota del Sur, el estado, por ejemplo, celebró una concentración de motocicletas en agosto de 2020 que atrajo a casi 500,000 asistentes, y la cual dio permiso Kristi Noem con estas medidas laxas, que insisto, fue uno de los estados con mayores repuntes y donde pudo tener lugar eventos como estos sin mayor preocupación. El punto más polémico del que suele hablarse de Kristi Noem, fuera de estas medidas del COVID, del férreo control que ella quiere hacer de la frontera, aunque su estado no sea fronterizo, me refiero cuando era gobernadora, de la manera en la que se refiere a los migrantes, de las acusaciones de que las tribus de las reservas de los nativos americanos estaban siendo infiltradas por el crimen organizado. Hay una que ha sido muy reseñada por la prensa y es la que refiere a cómo ella misma relata que mata a su perro. Y en ese mismo libro, de hecho, Noem escribe otra cuestión que le generó polémicas y que tuvieron que editar ese texto. Un primer texto fue publicado en su momento y entregado a representantes, a la prensa, y en él se narraba cómo ella se había reunido con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, cuando ella era congresista. Lo contó, según ella, para hablar sobre su experiencia al enfrentarse a pequeños tiranos. La afirmación generó controversia y generó preguntas sobre cómo había ocurrido este encuentro, algo que ella siempre declinó preguntar y solamente se limitó a decir que la anécdota nunca tuvo que haber estado en ese libro. De hecho, posteriormente se edita y se corrige los libros que están en circulación, que se llaman Sin vuelta atrás, la verdad sobre lo que está mal en la política y cómo avanzamos en Estados Unidos. Las ediciones que están disponibles pues ya no cuentan con este relato. Ciertamente las polémicas se centran cuando ella narra que mató a su perro Cricket y expone que este no fue de hecho el único animal doméstico que Noem decidió matar, simple y sencillamente porque no le hacía caso. En este libro, por ejemplo, habla sobre Cricket. Dice que esta historia de cómo lo mata era para ilustrar su disposición, tanto en política como en la vida de Dakota del Sur, de hacer cualquier cosa por difícil, complicada y desagradable que sea. De acuerdo con su relato, Noem llevó a esta cachorra, porque una cachorra, a cazar faisanes, que es una de sus aficiones. De hecho, ella reconoce que desde pequeña le gusta la caza, tiene como muchos estadounidenses, acceso a armas. Sus hijos también, ella misma ha contado qué tipo de armamentos ellos tienen, que les gusta. Es una actividad a la que se dedican desde hace mucho tiempo, de hecho. Ella dice que llevó a esta cachorra a cazar faisanes, pero dijo que arruinó la caza porque simple y sencillamente solo perseguía a los pájaros y nunca le hizo caso. En ese mismo relato sostiene que trató de usar un collar electrónico para controlarla, pero sostiene ella que nada funciona. Luego, de camino a su casa, dice que se le escapa Cricket, esta perrita, y ataca o se mete ahí a un gallinero
y pues mata a distintas gallinas. Esto para Kristi Noem fue como la gota que derramó el vaso, pues ahí se dio cuenta de que pues tenía que hacer algo con esta perra a la que cuando trató de sacar del gallinero la mordió. Literalmente dice, odiaba a esa perra, y dijo que había sido imposible de entrenar y que era peligrosa para cualquiera con quien entrara en contacto, y menos que inútil como perro de caza. En ese momento, narra Noem, me di cuenta de que tenía que sacrificarla. En ese mismo libro, Noem cuenta cómo su familia también tenía un macho cabrío que era, en sus palabras, desagradable y cruel porque no había sido castrado, además de que, dice ella, olía asqueroso, almizclado y rancio, y le encantaba perseguir a sus hijos. Es así que pues, también por eso decide asesinar al animal. Insisto, estas son cuestiones que ella misma relata en su libro. En verdad, todas estas revelaciones que ella misma hace en su libro le cuestan el haber sido la compañera de fórmula de Donald Trump en el pasado proceso electoral, es decir, le impiden haber sido vicepresidenta de Estados Unidos. Y en medio de todas estas críticas, en abril de 2024, ella trata de salir al paso todos los cuestionamientos que se hicieron tanto de demócratas como de republicanos, y publica un tuit en el que dice: amamos los animales, pero decisiones difíciles como esta ocurren a menudo en una granja. Por ejemplo, lamentablemente hace unas semanas tuvimos que sacrificar a 3 caballos que habían pertenecido a nuestra familia durante 25 años. Si quieres más historias reales, honestas y políticamente incorrectas que dejarían a los medios boquiabiertos, compra No Going Back. Es decir, no solamente agregó un elemento más que de hecho le generó críticas, sino que también hizo ahí como marketing con este libro que ciertamente ha sido retomado particularmente para contar esta última historia que pues sacudió a ciertos sectores allá de Estados Unidos, y que, reitero, le valió el haber accedido a una mayor posición, aunque pues también fue sumada al gobierno de Donald Trump, quien ha reconocido su visión que tiene sobre migración y la manera en la que se desempeñó como gobernadora de Dakota del Sur. Pues este es el último close-up sobre precisamente Kristi Noem, un personaje, una mujer que ha dado mucho que hablar en este poco tiempo de la administración de Trump, y que se ha vuelto en una de las personas de mayor confianza de este círculo, en el que, como hemos visto en este espacio de close-up, pues prácticamente Trump se ha rodeado de personajes de este mismo corte. Pues ahí tienen este close-up centrado en Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, quien no dude usted de esta manera de estarse promocionando constantemente, de la manera en que lo está haciendo mediante los spots, con su retórica, con las coincidencias discursivas que tiene con el propio Donald Trump. No creo que su carrera, y sobre todo porque es una mujer joven, 53 años, ciertamente queda mucho por delante, y no dude que una de esas misiones, al menos que ella tenga ahí trazadas hacia adelante, sea incluso la propia Casa Blanca. Digo, esto todavía falta mucho tiempo para eso, pero sin duda del círculo cercano de Donald Trump es quien más fidelidad y eficacia de alguna manera ha querido demostrarle, al menos con el discurso, a Donald Trump, quien ciertamente pues la ve como una de las aliadas más importantes allá en Washington, y sobre todo en esta segunda gestión, donde en este espacio hemos expuesto cómo se ha rodeado de este tipo de perfiles más radicales, que han llevado como consecuencia a un gobierno de estas mismas características. Agradezco mucho a Canizales, al Piticán, a Dolores Alemán, a Mercedes Camarillo, a todos a quienes me acompañaron, a Pedro Cárdenas, a todos quienes nos acompañaron esta mañana en este close-up, y pues nos vemos la próxima semana con otro personaje que igual será internacional y un tanto lejos, pero no tanto de Estados Unidos. Así que hasta la próxima.